no de las buenas. Si hay alguien que nos ofrece buenas noticias, si hay alguien que resiste al pesimismo del ambiente, y esto sistemáticamente y desde hace años, es Ingrid Irribarren, nuestra representante de diplomacia privada, como ella dice, en México, donde reside ya desde hace un cierto tiempo, después de haber sido periodista en el Perú. Conocemos lo que ha hecho en la promoción de las relaciones entre sociedades mexicana y peruana, pero ahora ha venido con motivo de la publicación de un libro que va a ser presentado el miércoles próximo a las 7 de la noche en el Gran Teatro de la Nación, Tengo el Orgullo. El título nomás ya revela su identificación con la canción criolla, por una parte, y con el orgullo de ser peruano. Y en efecto, son 100 historias de 100 peruanos y peruanas, algunos de los cuales conocidos y reconocidos, otros que estamos descubriéndolo gracias al libro, que tienen en común haber nadado contracorriente y haber logrado cosas de las cuales sentirnos orgullosos todos. Así que, Mávila, estamos muy contentos de recibir. Sí. Además, la edición está fantástica, el libro está estupendo, lo tenemos aquí para mostrarlo también a quienes nos siguen por televisión. Y conversábamos un poquito antes de salir al aire sobre esta perseverancia tuya en destacar la peruanidad. Más allá, lamentablemente por motivos políticos no se ha podido, por ejemplo, reeditar este encuentro entre México y Perú, del cual tú también has sido promotor hace muchísimo tiempo. En su lugar tenemos este maravilloso libro que va a ser presentado. ¿Cuál es en el fondo lo que te alienta a rescatar esa parte positiva de los peruanos que a veces aquí, inmersos en el día a día, no vemos, Ingrid? Bienvenida. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias, Fernando. Yo tengo el orgullo de estar esta mañana con ustedes, con dos colegas y además dos personas que admiro muchísimo y que los felicito por estar día con día al frente de la noticia, pues llevando toda esta información con veracidad de la manera más correcta en tiempos complejos y difíciles, ¿no? Sin lugar a dudas, Mávila, Fernando, todo país siempre tiene una gran cantidad de problemas y de conflictos y de eventualidades. Pero yo creo que también, sin lugar a dudas, en el Perú hemos vivido coyunturas muy difíciles desde la pandemia, que nos afectó horizontalmente a todos, luego las coyunturas políticas y que seguimos atravesando desastres naturales y problemas políticos. Pero dentro de todo ello, creo que el Perú tiene cosas positivas, tiene gente extraordinaria que apuesta por el Perú, que ha apostado por el Perú y que seguirá apostando por el Perú. Y por eso surge la idea de hacer este libro justamente promoviendo la cara buena, la cara amable que tiene el Perú y contando estas historias que en su mayoría son historias de resiliencia, demostrando que frente a la adversidad, frente a las carencias, frente a la pobreza o frente a cualquier tipo de adversidad, cuando uno tiene constancia, disciplina, dedicación y ganas de lograr algo, sí puedes obtenerlo en la vida, ¿no? Y la mayoría de estos personajes te demuestran ello. Tenemos en este caso muchos personajes que han sido afectados por crisis económicas, políticas, pero sobre todo que han atravesado toda la insanía del terrorismo y sin embargo han logrado superarlo y hacer sus historias de éxito. Entonces, si ellos han podido, ¿por qué los demás no podemos? Leía en una entrevista que te hacen a propósito de la publicación del libro, de la edición, que hay muchas más historias, pero que, bueno, has tenido que limitarte a 100 por un tema de tiempo y espacio. ¿Hay alguna en particular a la que te hayas sorprendido? Porque de pronto hay historias que uno dice, bueno, sí, escojo a esta persona, yo sé que es exitosa, Claudio Pizarro, por ejemplo, pero por ahí de repente un personaje por el que tú a priori no apostabas mucho, pero que de pronto te sorprendió, te sacó de cuadro, como decimos. Bueno, hay muchísimos. Realmente yo digo que cada historia es como un hijo porque le has dedicado tiempo, investigación, concentración y luego escribir toda esta historia. Entonces cada cual tiene su peso y su fuerza. Me viene en este momento, por ejemplo, la historia de una empresaria tal vez menos conocida como Dora Rodríguez, que es propietaria de los helados Tony y Jamboree, que es una gran empresaria hoy a nivel nacional. ¿Cómo empezó ella? A los 14 años, viviendo en su pueblito, tuvo que ser evacuada, por así decirlo, a Lima,
porque le avisaron que la iban a capturar de Sendero Luminoso a reclutar, ¿no? Entonces su familia, como sea, la manda a Lima. Ella vivía de alguna manera en su pueblito libre y de pronto tiene que llegar a la capital, en que dice la capital será bonita, pero la recibe una tía que no conoce y la lleva a la punta del Cerro San Cristóbal a vivir entre 4 esteras de manera literal y la abandona ahí y le dice, acá vas a vivir porque si tú no ocupas este espacio me lo quitan. Y no la volvió a ver más. Y esta niña perdida en una ciudad, sin agua, sin luz, sin ningún tipo de servicios, empieza a ingeniárselas porque no tenía ni un sol con qué vivir. Y todos los días subía y bajaba el cerro viendo qué podía hacer, empieza a ayudar en los mercados que tenía cerca, empieza a hacer todo tipo de actividad para conseguirse su día a día. Y así es como en este caminar que tiene conoce a su esposo, y bueno, la historia es larga, ¿no? Pero que él era cambista en ese momento, en la época de los dólares MUC, empieza a trabajar con él haciendo estos cambios, empieza a hacer sus ahorritos. Obviamente el dinero que empiezan a ahorrar lo tenían enterrado en tierra, ¿no? No habían cuentas de banco, y ella sí empieza a crecer. Hoy en día es madre de 3 hijos, subió con la barriga, obviamente todos los días, y con los baldes de agua el cerro. Y finalmente, en todas estas luchas que tuvo, compró esta empresa que hoy en día es la más grande a nivel nacional, ¿no? Wow. Pero contada así, de repente no es tan emocionante como sí cuando la vives, porque yo me acuerdo que cuando me senté con Dora, ella desde el minuto 1 empezó a llorar, y yo con ella, porque no había forma de no conmoverte con todo lo que había vivido, porque además cuando ella decide comprar la empresa que el esposo estaba en contra, y ella apostó por hacerlo, esta empresa que si no se la quedaba el gobierno, tuvo que desenterrar todo el dinerito que tenían y lo lleva al banco. Y en el banco no le creen que los billetes son originales, porque además estaban empolvados. Llegó a las 9 de la mañana y tenía que hacer la operación antes de las 6 de la tarde. Y eran las 5:30 y ella no salía del banco. Entonces, cuando le dan finalmente su cheque, corre a tomar un taxi, había tráfico, se baja del taxi, vuelve a correr, vuelve a subirse otro taxi, vuelve a correr, y era una historia que parecía que ni Forrest Gump la realizaba, ¿no? Claro, qué maravilla. Y cuando llega al banco, que tenía que llegar con el cheque, y estaba la puerta cerrada, y ella le decía al policía, por favor, me están esperando adentro, tengo que entrar. No eran épocas de celulares, y ella ponía el cheque en la ventana y le decían, no, mañana tienes que venir. Y ella lloraba y lloraba, decía, si no lo firmo hoy, ya no se hace la operación. Y finalmente le abren la puerta y logra... Ingrid, yo quisiera que nos dieras el teléfono de esta señora para invitarla aquí, por favor, Abelardo Domingo, la producción. Queremos luego que nos des el teléfono, porque nos has emocionado con esa historia, que es representativa de las 100 historias que hay acá. Ahora, tú dices en las palabras de introducción, a todos los que forman parte de este libro, como esta señora, les agradezco por abrirnos su alma, y a ti, lector, gracias por tener este ejemplar entre tus manos, y espero que en algún pliegue de tu ser se convierta en una señal de que sí se puede. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. ¿Sientes que has realmente realizado en nuestras 100 historias estas ideas, estos ideales? Yo pienso que sí, pienso que por lo menos son una motivación, y mi gran motivación además son los jóvenes en este país, ¿no? Yo creo que con todo lo que hemos vivido, muchos de ellos han perdido el faro, han perdido la motivación, han perdido la luz, y muchos pretenden emigrar también. Y cómo no, cuando tienes carencias o limitaciones en un país, pues tienes que mirar para afuera. Pero yo pretendo demostrarles que sí miremos al Perú, que sí confiemos en el Perú y que sí busquemos estas oportunidades, porque frente a las adversidades, como repito, se pueden lograr los objetivos cuando uno se dedica en cuerpo y alma. No es fácil. Sin lugar a dudas, nuestras vidas están con un caminar siempre complejo. Todos tenemos los grandes problemas, grandes tristezas, los dolorazos de Vallejo. Pero también la vida puede tener, además de los sinsabores, muchos buenos sabores. Si miramos la vida con cierto positivismo, y si tratamos de buscar ese ¿qué más podemos encontrar con ingenio también? Porque el ingenio, la perspicacia, las ganas de hacer las cosas y de no rendirte es un factor primordial e importante. Ese espíritu emprendedor muy peruano. El libro se presenta el miércoles por la noche, a las 7 de la noche, en el Teatro
Nacional, en el Gran Teatro Nacional. Va a ser todo un evento y va a ser un placer poder acompañarte, Ingrid, en este esfuerzo. Fernando y yo estaremos ahí. Fernando ha prometido iniciar el baile de la noche. ¡Ay, qué maravilla! No, encantadísimo. En todo caso, te veremos el miércoles a las 7 de la noche en el Gran Teatro de la Nación, Avenida Javier Prado en San Borja, donde se presentará este libro bajo el título bello de Tengo el orgullo. 100 historias extraordinarias de peruanos que hacen patria, publicada por Editorial Planeta. Muchas gracias. Y permítame comentarles brevemente que además el libro va a ir acompañado de una, digamos, exposición itinerante que va a recorrer diversos distritos con mini vallas que tendremos a los personajes con sus frases. Y los vamos a tener pues recorriendo diversos distritos de la capital. Se inaugura esta exposición el viernes en el pasaje Santa Rosa y luego haremos este recorrido. ¿De la Plaza de Armas? Sí, allá en la Plaza de Armas. Entonces, para que todos los amigos que nos están viendo y escuchando sepan que a partir del viernes al mediodía estaremos vamos a poder disfrutar de esta exposición y yo creo que va a ser enriquecedor que puedan motivarse con todas estas frases y consejos de los personajes del libro. Muchísimas gracias, Ingrid Irribarren, por haber hecho este libro, por haber convencido al más pesimista de los escritores peruanos, Santiago Roncagliolo, como él lo dice, de escribir un prólogo que es muy divertido, que explica cómo es en el curso de la lectura que él se animó a dejar de lado su pesimismo por un momento para hacer el prólogo que realmente es muy divertido. Muchas gracias, Ingrid. Nos vemos el miércoles por la noche en el Gran Teatro de la Nación. Gracias, Mávila. Gracias, Fernando. Gracias Lindo estar aquí. Gracias a ti. Hacemos una pausa y después cambiamos bruscamente de tema porque recibimos a un coronel. El coronel de la Policía en Retiro, Franklin Barreto Verástegui, ex jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, estará con nosotros para hablar sobre cuáles son las medidas que debemos de adoptar y tener cuidado. Hay que tomar en cuenta los documentos, sobre todo, que debemos portar siempre en el vehículo ahora que vamos a transitar mucho más y que de pronto aprovecharemos los feriados incluso para salir de Lima o para viajar por el interior del país. 9:33.